Muy buenos días, queridas hermanas. Seguiremos con Alimento Diario, serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios. Hermano Pedro 2. Semana 1, día martes, lectura bíblica Hechos capítulo 6, versos 3 al 10 y capítulo 26, versos del 9 al 2. Dice así: leer con oración. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos 6, 10, 15. Pero no podían resistir, Señor Jesús, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos 6, 10, 15. Amén. La presión de la tradición judía. En la iglesia en Jerusalén, los de la secta de los fariseos que habían creído en el Señor formaban una facción, como queda claro en este versículo, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6, 7. Por un lado, es una alegría saber que muchos sacerdotes obedecieron a la fe. Sin embargo, esto resultó en un partido que añadió otro evangelio, diferente al que Pedro y los apóstoles predicaban. La tradición judía comenzó a ejercer una fuerte presión sobre la iglesia, especialmente después de la muerte de Esteban, porque hasta entonces la iglesia en Jerusalén estaba llena de vigor, con el Espíritu realizando milagros y señales. Esteban era uno de los diáconos escogidos para atender las necesidades prácticas de la iglesia en Jerusalén, a fin de ahorrarles trabajo a los apóstoles, quienes necesitaban centrarse más en la oración y en la palabra. Como diácono, Esteban era lleno del Espíritu Santo. Hechos 6, 3, 5. De gracia y poder, realizando grandes prodigios y señales entre el pueblo. Versículo 8. Es decir, él daba libertad para que el Espíritu actuara a través de la palabra de los apóstoles, de modo que sus oponentes no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Versos 9, 10. El Espíritu estaba con Esteban, lo que le permitía actuar a través de él. Ante esto, no pudiendo resistir a lo que decía Esteban, el texto registra: entonces sobornaron a unos para que le dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Versos 11, 15. La presión de los judíos contra la iglesia se produjo porque los que creyeron en Jesús abandonaron las costumbres y la ley de Moisés. Esta presión ya era muy fuerte en el tiempo de Esteban, por lo cual su muerte se produjo porque, al igual que los demás, ya no predicaba la tradición de los judíos ni las costumbres de Moisés. La iglesia seguía otra dirección, la dirección del Evangelio de Cristo. Poco después de la muerte de Esteban,
surgió una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Hechos 8:1. Esta persecución fue muy cruel. El apóstol Pablo, después de su conversión, relata: como el sumo sacerdote, también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Hechos 22:5 y 19:20. Pablo incluso recibió autorización de los principales sacerdotes para meter en prisión a muchos santos, y dio su voto en contra de ellos cuando los mataban, obligándolos incluso a blasfemar. Versículos 26, 9, 12. Así vemos cómo la persecución que surgió contra la iglesia en Jerusalén después de la muerte de Esteban fue algo muy traumático, triste y cruel. La creciente presión contra la iglesia reforzó la idea de que, para no atraer tanta persecución por parte de los judíos, la iglesia debía condescender con las costumbres judías, demostrando que no habían abandonado la ley de Moisés y que continuaban practicando la circuncisión. Fue por eso que los líderes de la iglesia cedieron y modificaron la vida de la iglesia en Jerusalén después de los relatos de Hechos 15. Querido lector, no cedamos a la presión y a la persecución por causa del Evangelio. Permanezcamos firmes en el único Evangelio, aunque nos cueste la vida. Amén.